Les damos la cordial bienvenida al 18º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2026. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y hoy tenemos a un gran invitado, al doctor Javier López Medellín, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él nos va a dar la charla sobre la compleja interacción entre humanos y fauna silvestre en México, turismo basado en la naturaleza, ¿no? En este momento, la doctora Kathleen Babb le dará la reseña de su currículum. Adelante, Kathleen. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a seguir con los trabajos de este seminario Rafael Martín del Campo. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Javier López Medellín, que realizó sus estudios de licenciatura y de maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de la Universidad de California en San Diego. Sus objetivos de sus investigaciones son el balance real al intercambio entre el beneficio social, las ganancias económicas y la provisión de servicios ecosistémicos. Esto permite el justo aprovechamiento entre los diferentes usuarios y la distribución equitativa de los costos y beneficios de la conservación. Ha publicado una gran diversidad de artículos y capítulos y libros, y así como ha tenido diferentes estudiantes de licenciatura y doctorado, y trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con proyectos relacionados con la ecología política, la gobernanza ambiental y las percepciones sociales. Ha también trabajado en proyectos como los sistemas agroalimentarios locales, construyendo capacidades comunitarias para la conservación y el desarrollo sostenible del patrimonio agrícola. Le damos la bienvenida y la palabra. Muchas gracias por participar, doctor López Medellín. Gracias, doctora Kathleen Babb, por la invitación. Por supuesto, gracias a Noé y a Kenia y a Aquiles Bernal por ayudarnos aquí en la transmisión. Bueno, yo les voy a platicar sobre algunos trabajos que estamos haciendo en colaboración con el doctor Ludger Brenner de la UAM, en el que analizamos justo esta interacción tan compleja que hay entre los humanos y la fauna silvestre en un país tan diverso como es el nuestro. Voy a empezar a presentar, si me dicen por favor si se ve, Noé, sin problemas. Se comparte como antes, Javier. Sí, a ver, ahí va, ahí está, ¿no? Ya, perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, yo trabajo en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, acá en su vecino Cuernavaca, desde hace ya 12 años. Y como dijo la doctora Katy, pues me he enfocado, digamos que en una parte más social de la biología, ¿no? Como la gente que aprovecha o que vive de los recursos naturales, como ustedes saben, la mayor parte de los habitantes de nuestras áreas naturales protegidas, desgraciadamente viven con altos niveles de marginación y por lo tanto, pues dependen mucho de aprovechar su entorno natural para obtener alimentos, medicinas, etcétera, y poder mejorar su nivel de vida, ¿no? Entonces, estas a veces acciones de conservación, pues considero que deben de tomar en cuenta las necesidades de estas personas, percepciones que puedan llegar a tener y que, por lo tanto, al conocerlas, enfocar nuestros proyectos de investigación a, incorporando en estos proyectos sus necesidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchas de mis investigaciones, pues, hacen un primer panorama general con las percepciones en las que identificamos de repente alguno que otro focos rojos en cuanto a percepciones que puedan tener con relación a proyectos de conservación y entonces, bueno, ver cómo podemos
lograr compatibilizar los intereses mutuos para una mejora entre ellos, ¿no? Entonces, estos trabajos que les voy a presentar, pues les digo, han sido en colaboración con el doctor Ludger Brenner, que es geógrafo, entonces también tiene esta visión un poco más de territorial, social, biológica, en la que estudiamos tres proyectos de turismo basado en la naturaleza en tres reservas de la biosfera mexicanas. En particular, estas tres reservas son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, son reservas federales, y las tres han sido categorizadas por la UNESCO como con el distintivo MAP, Hombre y Biosfera, en las que se promueve una conservación de las especies y sus hábitats a través de un turismo basado en la naturaleza, como una estrategia de desarrollo socioeconómico y a la vez que estas experiencias en las que la gente puede tener interacción a veces cercana con animales o sus hábitats en estado silvestre, puedan generar una especie de sensibilización, educación ambiental de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, nosotros basamos este turismo basado en la naturaleza como una forma de actividad turística que está centrada, les digo, en estas experiencias en los entornos ambientales, eh, cuyas, donde esta interacción con el ejemplar, por ejemplo, o con sus hábitats respectivos, es la principal motivación de los visitantes de ir a estas zonas, ¿no? Entonces, al iniciar un proyecto de turismo basado en la naturaleza, ocurre muchas veces que las comunidades que habitan estas zonas en las que viven los animales, objetivo, digamos, empiezan a valorar a estas especies de manera adicional, ¿no? Le dan como un valor agregado y entonces empieza a modificarse la relación que tienen estos grupos humanos con los animales y va modificando también la relación de las comunidades dentro de su propio territorio, ¿no? Entonces, las áreas naturales protegidas, estas en particular, las reservas de la biosfera de la UNESCO en México, pueden facilitar experiencias únicas en estos entornos naturales que muchas veces generan beneficios económicos importantes, vamos a estarlo platicando durante esta charla, pero que también pueden acentuar los problemas y las desigualdades socioeconómicas que existían ya de alguna manera incipiente, pero también puede crear nuevas tensiones, ¿no? A nivel local en la comunidad. Nuestro país, como les decía, bueno, como siempre iniciamos las tesis, México es un país megadiverso. No inicien su tesis así, muchachos y muchachas, porque ya está más trillado que nada. Pero bueno, sí es un país megadiverso y hemos tenido una historia muy larga de explotación turística de ciertos animales, ya sea de manera no extractiva, como puede ser la observación de ballenas en Baja California o la observación del fenómeno este de la migración de las mariposas monarca en el Estado de México y Michoacán, que es más bien observación, o de manera extractiva, como lo puede ser en el norte del país con las sumas de cacería, umas cinegéticas del borrego cimarrón, o también en el norte o en el centro del país, la cacería de los venados cola blanca. Estos son en particular, estos temas en los que nos vamos a basar durante esta charla. Y esta inquietud de hacer estas investigaciones surgió porque, bueno, nos dimos cuenta con Ludger y en otras publicaciones, por supuesto, que hay pocos estudios que realmente analicen el impacto económico que está teniendo el turismo basado en la naturaleza y cómo este se distribuye en las comunidades, entre los distintos actores que están presentes en las comunidades o interesados en el manejo ambiental, cómo se distribuye este recurso y si esta distribución, ya sea adecuada o no, pues está generando o cohesión social o al contrario está siendo motivo de disputas a nivel comunitario o entre los distintos grupos de actores, ¿no? Entonces, por lo tanto,
no conocemos realmente cuáles son las implicaciones tanto socioculturales como socioambientales que tiene el turismo basado en la naturaleza, porque conocemos poco sobre estas consecuencias tanto positivas como negativas, en particular en las reservas de la biosfera mexicanas, ¿no? Que como les digo, enfocadas em, en este marco de la UNESCO, lo que quieren es que exista esta valoración económica y que puedan los habitantes de estas zonas bajo protección, que puedan beneficiarse de una manera económica, ya sea extrayendo ejemplares de manera sustentable o haciendo uso de ellos de manera no extractiva, pero también pues cuidando que no se comprometa ni su hábitat, ni por supuesto las especies que a veces están en condiciones frágiles, ¿no? Entonces, para hacer esta investigación y tratar de llenar un poco algunos de estos vacíos de conocimiento, nos basamos en estudios que hemos realizado tanto Luthier como yo durante 15 años en 3 reservas: en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, en la península de Baja California; la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, entre el Estado de México y el Estado de Michoacán; y la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, que es la parte sur, ocupa toda la parte sur del estado de Morelos. Y las preguntas que guiaron esta investigación eran conocer cuáles son las consecuencias tanto sociales como ambientales que da el aumento del valor que le dan a una especie o a ciertas especies para las comunidades rurales, y cómo se modifica esta relación entre humanos, animales, dentro de este marco de reservas de la biosfera mexicanas. También quisimos ver cómo contribuye la explotación turística de estas especies a promover el desarrollo sustentable de las reservas de la biosfera mexicanas. En particular, bueno, estas reservas tienen una normativa que favorece mucho la aplicación de proyectos de turismo basados en la naturaleza. Por eso, desde que comenzaron a establecerse en México en los años 70, el gobierno mexicano ha promovido mucho esta explotación turística de recursos naturales para generar beneficios económicos y sociales para las poblaciones rurales que viven tanto dentro de la poligonal de la reserva como en la colindancia, ¿no? Sin embargo, pues implementar este tipo de programas no ha sido tan sencillo, y en algunos lugares ha sido más sencillos que en otros, y han tenido resultados muy variados. En algunos estudios, como los de Kennedy Obombo y Mónica Valdés, que hicieron en los Tuxtlas, en la reserva de los Tuxtlas y en la reserva Masái en Kenia, identificaron cómo sí han podido modificarse las percepciones sociales de las comunidades que están utilizando el entorno ambiental, en particular algunas especies como de turismo basado en la naturaleza, y se ha modificado la valoración de ciertos animales entre estas poblaciones. También Marius Mayer y colaboradores que trabajaron en 6 parques nacionales en Alemania demostraron que el turismo basado en la naturaleza ha generado ingresos y trabajos significativos, al menos a nivel comunitario, ¿sí? Y también Leti Durán, en su libro La naturaleza en contexto, junto con Fernanda Figueroa y Mauricio Guzmán, pues mencionan allí que el turismo basado en la naturaleza puede incentivar actividades exitosas de conservación efectiva tanto para las especies objetivo como algunas circundantes y el hábitat en el que viven. Pero otras investigaciones muestran que luego a veces el ímpetu que pone el gobierno en generar estas políticas públicas a veces no han sido los mejor esperados, o han modificado de alguna manera el, la dinámica, ¿no? Como los trabajos de Nora Bringas y esta Lina Ojeda en el 2000, o los trabajos de Ludger Brenner también en 2020. Otros trabajos han destacado que esta intervención gubernamental
también ha provocado conflictos dentro de la población, ha fragmentado las comunidades rurales, teniendo una degradación ambiental con estos trabajos que ha hecho Stephanie Saint-Germain junto también con Ludger Brenner. Y bueno, finalmente hay otros trabajos, también como los de Bringas que ya citamos y Ojeda, en los que demuestran que el turismo basado en la naturaleza ha tenido impactos profundos para las comunidades, ya sea positivos o negativos, dependiendo del caso, tanto en su organización interna, en la distribución de los costos y de los beneficios económicos y sociales que se generan por estas actividades. Ha modificado las relaciones de género, que también es algo muy importante a tomar en cuenta entre varias otras, ¿no? Entonces, para poder tratar de ilustrar esta amplia gama de resultados derivados del turismo basado en la naturaleza, a veces con consecuencias contradictorias, eh, en este trabajo presentamos trabajos que hicimos entre 2006 y 2021, en los que utilizamos principalmente técnicas cualitativas, con entrevistas a actores clave, a representantes de comunidades, instituciones de gobierno, ONGs ambientales, actores académicos, en los que, con su consentimiento, por supuesto, perdón, grabamos estas entrevistas para poder después transcribirlas y analizarlas en un programa de análisis cualitativo. Y en particular en el vizcaíno aplicamos encuestas estructuradas para poder cuantificar el ingreso total y los empleos generados por los visitantes a esta área natural protegida para ver las ballenas cuando están en su temporada de reproducción, que es que emigran a México, ¿no? En particular, esta reserva de la biosfera del Vizcaíno es la más grande reserva terrestre con la que contamos, 2.500.000 hectáreas, que se establece en 1988 para resguardar estos ecosistemas en el centro de la península de Baja California, que todavía están en muy buenas condiciones de conservación, pero también para conservar los sitios de reproducción y donde paren las ballenas grises en su migración desde Canadá y el norte de Estados Unidos, que son las lagunas de Guerrero Negro, que se observa aquí en la parte norte de la península, de la imagen, y la de San Ignacio, que es esta que está más al sur, ¿no? También hay algunos otros canales por aquí en los que se meten las ballenas, pero principalmente son estos dos grandes complejos lagunares en los que se hacen las observaciones de las ballenas. Estos sitios fueron declarados Patrimonio de la UNESCO en 1993 y la poca población que vive allí vive de la producción de sal, porque está la gran exportadora de sal, que es con dueños principalmente la mayor parte son japoneses de Mitsubishi y también hay capital mexicano, pero principalmente son japoneses que están ahí explotando mucho la sal. También se dedican a la agricultura de irrigación y algo de pesca artesanal. Una bendición que tuvieron estos campesinos o pescadores también es que cuando llegan las ballenas a reproducirse a estas lagunas costeras, se dedican ellos a pasear al turismo, a dar rondines para ir a ver a estas ballenas. Y una vez que se van, empieza la pesca, eh, o los permisos de pesca, porque ellos se basan mucho en abulón, en langosta, o sea, en especies que son muy bien valoradas comercialmente. Entonces, pues cambian de trabajo cuando se les acaba la pesca, llegan las ballenas y cuando se van las ballenas empieza la pesca. Así que han tenido esa fortuna. Y algo también importante a destacar en estas tres áreas que vamos a ver es que la tenencia de la tierra es principalmente ejidal, o sea, que son propiedades de uso común que están manejadas por un grupo de beneficiarios, los ejidatarios. Hay que reconocer que gran parte de la tenencia de la tierra de nuestras áreas naturales protegidas federales es propiedad social.
ya sea ejidal o sea comunitaria. Ahora vamos a hablar sobre la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, que como les decía al principio está entre los estados de Michoacán y el Estado de México, escasos 150 kilómetros de la Ciudad de México, en donde llegan las mariposas a pasar el invierno desde Canadá, el norte de los Estados Unidos, hibernan en estas zonas, en estos bosques de pino, de oyamel, en estos bosques mexiquenses y michoacanos, y empiezan a regresar en marzo. Se juntan los grandes racimos. Si no han ido tanto a las ballenas, a ver a las ballenas en Baja California, que está un poco más lejos, pero si no han ido a verlas, este fenómeno de los racimos, la mariposa monarca, no se lo pierdan porque es una experiencia maravillosa. Igualmente, la gente que vive en esta área natural protegida están con condiciones de alta marginación, 28,000 habitantes más o menos, que dependen de la agricultura y de la ganadería, y cuando llegan las mariposas de diciembre a marzo, se dedican casi todos se concentran a la actividad turística. Y la tercera de las reservas de las que vamos a hablar es Sierra de Huautla. Ahí pueden ver el mapa al sur del estado de Morelos, 59,000 hectáreas. Se estableció en el 1999, y se declaró como patrimonio de la UNESCO, MAB-UNESCO, Reserva de la Biosfera MAB-UNESCO, en 2006. Tiene cerca de 23,000 habitantes, de 24,000, perdón, en 31 comunidades, también con altos niveles de marginación. Los niveles más altos de marginación del estado de Morelos están en esta zona sur, tan rica en biodiversidad, y obviamente pues dependen del aprovechamiento del entorno, eh, y algunos también dependen del ingreso generado por la caza del venado cola blanca. La relación que tienen estos habitantes con el venado cola blanca es muy especial porque pues a veces es la única fuente que pueden ellos conseguir de proteína animal. Eh, Ellos siempre van a cazar a sus parcelas con la escopeta colgando en el hombro, y es casi seguro, pueden asegurar que si se topan con un venado, híjole, le van a disparar, es lo más común, porque les digo, es la única forma que pueden ellos conseguir alimento. Están regulados, aparte de por las instancias federales, ellos mismos tienen dentro de su gobernanza en los niveles más locales, digamos, en las asambleas ejidales, toman decisiones para bajar las armas, como dicen ellos, o no cazar durante ciertas temporadas, porque ellos se dan cuenta perfectamente de que está bajando, cuando están bajando las poblaciones de venado, ¿no? Entonces, se ponen de acuerdo entre ellos, no cazan venado, hacen rondines de vigilancia para evitar que se estén metiendo de otros ejidos, tanto de la reserva como fuera de la poligonal, a cazar o aprovechar sus recursos naturales. Entonces, eh, se ha establecido una cierta cohesión ejidal alrededor de esta especie, ¿no? Igual, la tenencia de la tierra es principalmente ejidal. Ahora van a ver por qué hacemos tanta insistencia en esta tenencia de la tierra. Entonces, bueno, aunque estamos de acuerdo que con 3 reservas de la biosfera y tan distintas entre ellas, pues no podemos generalizar a un global de todas las reservas de la biosfera mexicana. Sí creemos que ciertas tendencias generales que se pueden repetir en algunas, podemos observarlas en este estudio. Observamos que el turismo basado en la naturaleza sí tiende a promover tanto directa como indirectamente la conservación de especies animales y de sus hábitats, como las ballenas en el Vizcaíno o los venados en la Sierra de Huautla. Y también observamos que estos beneficios económicos del turismo basado en la naturaleza fomentan que distintos ejidatarios participen. Ojo, que distintos ejidatarios participen. Esto de los ejidatarios es importante en actividades de monitoreo para controlar el uso turístico de estas especies. Como les mencionaba, organizan comités de vigilancia con tequio o sea, de manera no remunerada, es voluntario, se lo van rotando, pero también rotan
la gente que va a acompañar a los cazadores, por ejemplo, en Sierra de Huautla, o la gente que va a cocinar la comida, o en donde se van a hospedar, por ejemplo, ¿no? Entonces, o hay veces que incluso eh, no son cazadores los que pagan los permisos de caza, sino es gente que pues nada más quiere la carne, ¿no? Entonces, algunos ni siquiera son cazadores. Entonces llegan a la comunidad y contratan a un grupo de ejidatarios para que vayan a cazar al venado, se lo preparen, le preparen si quieren el trofeo, si quieren la piel o las astas o el cráneo, pues se lo preparan ellos, le preparan la carne, le dan obviamente su cintillo de caza. Entonces, la asamblea ejidal va turnando los derechos de los roles, ¿no? De quién le toca hacer qué actividad. Pero la cantidad y la distribución de los beneficios económicos entre los pobladores es lo que hemos observado que varía dependiendo de las circunstancias de cada área natural protegida e incluso de cada comunidad, ¿no? De cómo estén organizados a nivel local. En el vizcaíno, por ejemplo, observamos que es a los que mejor les va en términos generales, o de que tiene una mayor cohesión y una mejor repartición del ingreso que generan este turismo basado en la naturaleza. Están bien organizados, tienen una atracción turística excepcional y va muchísima gente de todo el mundo a ver las ballenas con sus ballenatos al principio de la temporada en que están llegando, que están todavía los machos, pues el espectáculo es diferente en cuanto a que los machos se la pasan brincando, asomando la cabeza o brincando pues para lucirse tal vez con las hembras. Entonces es una actividad distinta a la que se da en la temporada final, que es cuando ya los machos se regresan y las hembras que parieron el año pasado, perdón, que se preñaron el año pasado, paren en la laguna. Los vallenatos ya están un poco más grandecitos, ya no hay machos, les digo, entonces ya están como más tranquilas las hembras, los vallenatos también, entonces se dedican, las condiciones de hipersalinidad de estas lagunas favorecen mucho la flotación de los vallenatos, entonces es muy fácil, bueno, es más fácil para las madres enseñarles a flotar a los vallenatos, ¿no? Entonces, en esos momentos se permiten las madres que las pangas se acerquen más hacia ellas y a veces ellas mismas como que empujan al vallenato hacia la panga. No se puede acercar la panga, o sea, si el lanchero ve una ballena, se puede acercar a cierta distancia y ahí tiene que apagar el motor y esperar a ver si la ballena se acerca. Y muchas veces se acercan, las conocen como las ballenas amistosas porque se acercan, tienen una cierta interacción con la lancha, entonces pues los afortunados que van ahí arriba pues pueden tocarla, ¿no? Pueden ver incluso el ojo de la ballena, así o ella nos ve a nosotros, es una experiencia maravillosa, pues, ¿no? Y bueno, entonces les digo, esta excepcional atracción turística con que cuentan estos señores en el Vizcaíno, pues les ha generado un ingreso y además les digo que después, cuando se van a pescar, pues también les va bien con los abulones o con las langostas, ¿no? Entonces, la distribución de los roles, de quién va, quién le toca salir o quién le toca cocinar o así, lo distribuyen de una manera muy, muy, muy homogénea entre la población. Entonces, no demostraron, al menos en las entrevistas que hicimos, no demostraron mayor conflicto, a diferencia de lo que sucede en la mariposa monarca, que a pesar de que tienen esta gran atracción turística también, que es lo que les comentaba de los grandes racimos que forman las mariposas monarca, eh, se pelean mucho entre ellos porque es una temporada muy pequeña, llegan muchos habitantes, muchos visitantes, y entonces no se ponen bien de acuerdo a quién le tocan los roles, o a veces el grupo que está en poder en la asamblea ejidal eh, es como de muy poderoso o algo, y entonces solamente le dan jugada a sus conocidos, sus compañeros, sus familiares, ¿no? Distribuyen más el recurso hacia
cierta parte de la población y entonces el resto de la población que se ve excluida de participar de estos beneficios, pues se molesta, por supuesto, ¿no? Porque recordemos que pues las mariposas no escogen una parcela para quedarse, sino se ponen en toda la distribución de donde están los oyameles y los pinos. Entonces a veces pues son tierras de uso común. Entonces pues dicen, sí, son tierras de uso común, pero a mí no me están dando ningún beneficio, ¿no? Entonces, y también los que no son ejidatarios, como los avecindados, por ejemplo, que no tienen derecho de usufructo, o sea, del uso de los recursos, eh, no pueden tomar, no les da juego la asamblea ejidal, ¿sí? O sea, no, ellos no pueden participar de, no sé, de llevar a distintos grupos a ver a las mariposas, por lo tanto, pues que les den propina o que les paguen. Entonces, aunque a pesar de que vivan ahí, de que sean vecinos o incluso familiares de los propios ejidatarios, pues está habiendo una exclusión social y una especie de fragmentación a nivel comunitario local, ¿no? Entonces, pues les digo, la distribución inequitativa de las ganancias, pues está generando discordia dentro de la reserva. Y en Sierra de Huautla, lo que más nos comentaron es que por retrasos burocráticos en la expedición de permisos de los cintillos de caza, cuando les dan los cintillos de caza a los técnicos de las UMAS, de aprovechamiento extractivo de venado cola blanca, UMAS extensivas, cuando llegan los permisos ya pasaron 3 meses de la temporada, por ejemplo. Entonces el tiempo que les queda para vender, no sé, los 10, 12 cintillos que les dan, pues ya es más limitado para que, digamos que ellos venden, como dice ahí, entre 7,000 y 10,000 pesos un cintillo de caza a un cazador externo, ¿no? De la Ciudad de México, de Puebla, de Cuernavaca. Eh, entonces, si pudieran vender los 7 permisos, pues estarían ganando, digo, los 10 permisos estarían ganando 70,000, 80,000 pesos para la comunidad, que son muy buenos. Los permisos que no los pueden vender porque ya se va a cerrar la temporada, los distribuyen entre los propios ejidatarios que pues no pueden pagar más de 500 o 600. A veces se juntan 3, 4 familias para pagar uno de estos permisos. Todo por decisiones de la asamblea, ¿eh? Entonces pagan 500 en lugar de 7,000, ¿no? Además, algo, pues, no, que no les favorece mucho es que la subespecie de venado cola blanca que hay en Sierra de Huautla es el Odocoileus virginianus mexicano, que es un venadito chiquito, ahí lo pueden ver ustedes en la foto, comparado con la subespecie tejana, también de la misma especie, pero subespecie tejana, que se distribuye más en el norte del país. Y las sumas que se dedican a la cacería de esta subespecie, pues sí tienen mucho más eh, clientela, porque además esta subespecie está incluida dentro de la lista de cazadores, de trofeos que que les hacen válidos a los cazadores, ¿no? El Grand Slam, se conoce como el Grand Slam. Es un librito en el que vienen las especies y te dan pues, ciertos puntajes si ya cazaste un Odocoileus tejano, por ejemplo, ¿no? Este venadito, como es tan chiquito, pues no le resulta de interés a los cazadores y por lo tanto el cazador que va a Sierra de Huautla, pues son cazadores no profesionales, locales, que pues no están dispuestos a pagar mucho para cazar un venado de estos, ¿no? Sin embargo, les digo, bueno, pues les dan entre 10, 15, cuando muchos permisos de caza por temporada y depende mucho del técnico responsable del manejo de la UMA, qué tan hábil se vea para poder vender estos permisos, ¿no? Pero pues llegar a Sierra de Huautla luego no es así como lo más fácil, tampoco es que tengan una infraestructura para, no sé, hay una cabaña a lo mejor en alguna comunidad, pero una, ¿no? Entonces, todavía no está bien armado la infraestructura para recibir al turismo en estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está limitando la cantidad de ingresos que podría recibir la comunidad. eh, Además de que también, no en todas, porque les digo que depende de la asamblea ejidal que esté a cargo,
de esa administración, ellos a veces deciden que los avecindados pueden participar. A lo mejor es el primo del comisario ejidal y pues le dice, bueno, pues sí, vamos a dejar, hacen la votación y permiten que los avecindados participen. En donde no participan, pues también se observa algo parecido a lo que les acabo de presentar en la reserva de Monarca, ¿no? Donde pues se enojan los avecindados porque no pueden participar de obtener los beneficios de la cacería de venado, ¿no? La participación en la toma de decisiones en este tipo de proyectos de turismo basado en la naturaleza es también variable entre las comunidades y entre los proyectos. Es interesante cómo todas estas políticas, como las sumas, por ejemplo, o las reservas de la biosfera, pues son definidas y a veces impuestas por el gobierno federal, con sus diferentes estrategias, directrices, normativas de estas políticas públicas, ¿no? Pero aún así, la organización interna tiene como cierto margen de maniobra y de definir quién participa, quién no, qué funciones le van a dar, quién va a hacer vigilancia, quién va a hacer alimentos, quién va a hacer acompañamiento, ¿no? ¿Quién va a ser el cazador, por ejemplo, etcétera? ¿Cómo se distribuye el ingreso? Pueden ellos decidir, por ejemplo, si el ingreso derivado de los cintillos de caza, pues, por ejemplo, en una comunidad decidieron comprar una báscula para ganado, para pesar ganado. Entonces, en lugar de que tengan que subir sus animales a una camioneta, ir a la comunidad vecina y pagar porque les pesen sus animales, pues ya los pesan dentro de su comunidad y bueno, es un beneficio comunitario que les ha parecido importante. Mientras que las comunidades vecinas, por ejemplo, deciden que ese recurso lo van a destinar a los gastos del comisariado, por ejemplo. Entonces ahí se diluye un poco eh, la presentación de resultados, ¿cómo se dice? La transparencia en el uso de los recursos que hacen los comisarios, por ejemplo, que si pagan gasolina para ir a Jojutla o pagan, no sé, fotocopias o alguna cosa así, entonces ya no ven tanto el beneficio comunitario. Pero bueno, finalmente esta margen de maniobra dentro de las políticas públicas sí las tienen a nivel comunitario. Entonces, aunque dependen de las decisiones que está tomando el gobierno federal en la Ciudad de México o a lo mejor aquí en la delegación en Morelos, en Cuernavaca, tienen cierta autonomía respecto a cómo se van implementando. Ahora vamos a ver otro actor principal en este juego, cómo se van implementando estas distintas políticas de conservación en sus localidades. Y es entonces donde entran estos actores tan importantes que les mencionaba, que son los técnicos, que son los encargados, digamos, de hacer los estudios técnicos justificativos, hacer los monitoreos, presentarlos ante la Secretaría de Medio Ambiente, solicitar las tasas de aprovechamiento, hacer acciones de contingencia o, como les decía, incluso buscar recursos para hacer restauración o para hacer difusión, a lo mejor, de los permisos de cacería que van a tener. Y funcionan como enlace entre las oficinas centrales del gobierno y las autoridades locales, ejidales, ¿no? En este caso, que son los tres casos son ejidales. Y entonces, eh, resultan fundamentales, por ejemplo, en la reserva de Sierra de Huautla, aquí en Morelos, los técnicos son fundamentales para implementar las sumas que son diseñadas como unitalla, digamos, para todo el país, pero que se tienen que aplicar muy de acuerdo a las realidades locales, ¿no? Eh, Buscar su financiamiento, operar las sumas, ¿no? Ellos actúan como, pues sí, como asesores ambientales que están capacitando a la población local para acciones de monitoreo, para acciones de conteo, les ayudan mucho a contar, por ejemplo, a dar seguimiento a huellas, a rastros, a colocar cámaras trampa, ¿no? Si ellos saben en dónde puede haber más paso de fauna, entonces pues mejor que los técnicos saben los pobladores locales, ¿no? Pero además, bueno, los pobladores son los que elaboran el plan de manejo de las UMAS
solicitan las tasas de aprovechamiento con los muestreos de la población y todo esto, hacen sus estimaciones y van ante las distintas autoridades, a las oficinas estatales o donde estén las delegaciones federales para solicitar las tasas de aprovechamiento. Entonces, estos intermediarios, estas poblaciones rurales dependen totalmente de los intermediarios porque sin ellos no podrían gestionar el recurso que se está obteniendo de las sumas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la cacería, por ejemplo, del venado cola blanca en Sierra de Huauque. Pero también nos tocaron conflictos tanto en Mariposa Monarca, como ya les comenté, que que no dejan entrar a los avecindados, está fragmentando el tejido social porque es gente que vive dentro de la propia comunidad. O sea, el no ser ejidatario no quiere decir que vivas en otro lado. Viven allá adentro, pero no tienen títulos de uso de los recursos naturales. Y lo mismo pasa, como les comentaba, en Sierra de Huautla, que a veces son comunidades vecinas que incluso tienen los mismos apellidos, son familiares, pero en una, por decir, en Ajuchitlán, están felices, como les comentaba, que es donde pusieron la báscula de ganado, están felices con la UMA porque están viendo mejoras en su comunidad. Mientras que junto en Iztlilco, por ejemplo, que es una comunidad que está muy cerca de Ajuchitlán, no quieren saber absolutamente nada. Bueno, no querían hasta hace un par de años, en que cambió la administración y entró una nueva plantilla a la Asamblea Ejidal. Entonces ahora están pidiendo de vuelta que regrese la UMA porque lo sacaron no quisieron saber nada, se corrieron al técnico, que es el mismo técnico además de la UMA de Juchitlán. Entonces dices, bueno, qué curioso que está trabajando de la misma forma, es el mismo técnico, la misma forma de trabajo, con la misma especie, con el mismo ecosistema, con la misma gente, que tiene las mismas costumbres y todo, pero pues el tejido social está fragmentado o no era el momento político porque estaba una asamblea ejidal parcial, digamos, y esta nueva que entró, aparentemente tienen otra idea y quieren repartir mejor el recurso, entonces ya se sumaron los distintos ejidatarios y quieren que regrese este método de estrategia extractiva de fauna silvestre. Entonces, sí notamos que estas políticas públicas están acentuando, porque en sus términos de referencia, quienes deben de participar son los usufructuarios de la tierra, ¿no? O sea, los ejidatarios. Eso está en los términos de referencia. Entonces, los avecindados pues se quedan fuera a menos que el juego de la gobernanza interna local les permita participar, ¿no? Pero pues esta falta de sensibilidad a la constitución social de estas comunidades sociales, valga la redundancia, comunidades locales, pues no está ayudando a que exista esta cooperación entre los distintos eh, habitantes. Han intensificado los conflictos entre los ejidatarios porque algunos, como les decía en esta UMA de Iztlilco, concentran la mayor parte de los apoyos de las instituciones públicas a través de los técnicos, pero pues eso no es decisión de los técnicos. Le digo, es el mismo técnico que opera en ambas comunidades, pero la decisión de la asamblea de cómo se distribuye ese recurso que viene del técnico o los recursos que haya cachado el técnico, pues los decide la asamblea ejidal, ¿no? A lo mejor el técnico lo que puede decir es dar sugerencias para evitar conflictos, pero finalmente quienes van a decidir, porque son los dueños del recurso, pues son los propios ejidatarios, ¿no? Algo, una visión que contrasta mucho es lo que sucede en el Vizcaíno, donde la observación de las ballenas amistosas, que les digo que les llaman, beneficia a gran parte de la población local, cooperan de una manera muy solidaria entre los miembros de las distintas cooperativas, tal vez por su condición de aislamiento allá en el desierto central de la península de Baja California. Tal vez sea por ello que entre ellos se han organizado, como son pocos y están allá aislados, pues se han organizado para prevenir que lleguen otros proveedores, porque les digo, es una experiencia que atrae muchísima gente
y al atraer muchísima gente, pues hay más intereses o más personas o más grupos se ven atraídos para echar negocio ahí, ¿no? Para entrarle al negocio. Entonces, se han organizado ellos para prevenir que entren otros proveedores externos y han buscado aliarse tanto con la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno como con el gobierno del estado de Baja California Sur para poder conseguir ayuda y no depender de que entren otros actores que puedan llegar a fragmentar la armonía que tienen en entre las cooperativas, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que la relevancia de las especies útiles para el turismo, como lo es la mariposa monarca, la ballena o el venado cola blanca, sí favorece que los habitantes locales estén dispuestos a conservar la especie, ¿no? Pero es muy importante conocer la organización local porque esto influye en cómo utilizan los recursos, cómo toman decisiones, cómo reparten el beneficio y cuál va a ser la motivación y la organización que van a tener interna para acercarse o alejarse de prestadores de servicios, ¿no? Como les repito, las desigualdades de los derechos agrarios de los usufructuarios no ejidatarios o avecindados está afectando la calidad de los servicios que están proveyendo, por ejemplo, en Mariposa Monarca, porque pues a veces vas con tu familia y te toca ver una bronca ahí entre los avecindados y los ejidatarios y pues como que no es muy cordial, ¿no? En un ambiente pues, de vacación con tu familiar. La distribución desigual de los beneficios también está agravando las desigualdades locales y desalientan la participación, por supuesto, de quienes no están obteniendo beneficio por la conservación, porque ellos están conservando sus predios no tumban los oyameles para que lleguen las mariposas. Llegan las mariposas, pero pues igual ellos no están obteniendo beneficios por esa conservación que están haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, pues va marcando desigualdades, ¿no? Los consultores, o en este caso los técnicos responsables de los manejos de las sumas, son fundamentales para implementar estas políticas exitosas porque deben de conocer, lo ideal es conocer las realidades locales de cómo funciona la comunidad, etcétera, cómo toman decisiones para implementar buenos proyectos en buenas comunidades. No, un buen proyecto en una mala comunidad, pues a lo mejor no te va a dar buen resultado, ¿no? Estos intermediarios también son fundamentales para que crezca este proyecto porque están cachando recursos no solamente del gobierno o buscando distintas agencias de gobierno, no sé, la Semarnat, la CONAFOR, la CONAGUA, la Sol, están buscando de dónde agarrar distintos recursos o de financiadores externos para echar a andar o para, no sé, infraestructura o hacer senderos interpretativos, por ejemplo, y la confianza que tenga la comunidad en estas personas es fundamental, porque nos comentaban también que han pasado ya por 3 grupos distintos de técnicos hasta que dieron con este personaje que es de una comunidad cercana ahí a la Sierra de Bautla. Entonces habla más o menos como ellos, lo ven que está comprometido. Él es un ingeniero forestal y se ha rodeado de un equipo muy profesional, sobre todo que le da confianza a las asambleas ejidales y a los habitantes, ¿no? Eh, los invita a hacer, va constantemente a sus comunidades, está con ellos no solo para presentar o hacer monitoreo, sino también en eventos sociales, lo invitan no sé, a los 15 años o a alguna feria del pueblo, lo que sea, está presente. Entonces, le da mucha comunidad a las, ¿cómo? Les da mucha confianza, perdón, a la comunidad para, pues para firmarle, por ejemplo, para que él pueda gestionar los recursos para las comunidades, ¿no? Algo también importantísimo es el compromiso, el cumplimiento de los compromisos que generan los de gobierno, por ejemplo. Esto que les comentaba se hacen las solicitudes de tasas de aprovechamiento, pero los permisos de caza llegan bien retrasados, ¿no? Entonces, pues esto no, este, desalienta la participación de los ciudadanos, ¿no? O de los ejidatarios que están en las comunidades, porque pues ya no pueden aprovechar los permisos como les hubiera gustado, ¿no?
Y finalmente, bueno, el apoyo institucional continuo es clave. ¿Sí? Si llega un recurso de, no sé, de vida silvestre, por ejemplo, solamente por una temporada y desaparece, la siguiente temporada, ¿cómo le van a hacer si no es que el propio técnico responsable de la UMA pues está gestionando recursos, ¿no? Tienen que haber, porque, o en el caso de las mariposas monarca, una vez que se van las mariposas monarca, el turismo no vuelve a esa zona hasta el siguiente año. Entonces, toda la infraestructura que pudieran haber hecho se les va para abajo, ¿no? Si no les dan mantenimiento durante el resto de los meses que no va a estar habiendo visitación, ¿no? Es muy raro. O sea, sí va alguna gente pues que andar en bici por allá o lo que sea, pero realmente el grueso de la visitación de esas zonas es cuando está la mariposa monarca. Eh, es fundamental comprender cuáles son las preferencias que tienen los visitantes sobre el avistamiento de animales, porque luego eh, se desesperan o se desaniman porque pues no ven lo que esperaban, ¿no? Y bueno, eso a veces sí no se puede prever, ¿no? Entonces, bueno, sí también hay que conocer cuáles son las expectativas, no dar falsas expectativas también, porque luego hay veces que los lancheros, como ya se les está desesperando su grupo, pues se les van sobres a las ballenas, a veces tiene una pobre ballena que se acercó por ahí, pues a veces tiene 10 pangas, no pasa eso porque está muy bien vigilado, pero justamente por eso es que se ha vigilado esto, ¿no? Entonces, pues hay que explicar también a los turistas que pues no se puede acercar porque están 3 pangas ahorita ya, ¿no? Entonces, si se aleja la ballena, pues igual sí podemos ir. Los otros 3 también, ya que vieron la ballena, le dan chance a la otra panga para que se pueda acercar también, ¿no? Entonces, con eso se han aplicado medidas turísticas que han sido más efectivos, en lugar de siempre utilizar luego las mismas recetas, ¿no? De que, pues vamos a poner una tirolesa, por ejemplo. Pues vamos a hacer turismo basado en la naturaleza, tirolesa. Pues sí, pero a veces no es lo que la gente esperaría, una tirolesa, ¿no? Pero luego, les digo, se utiliza como ya, como algo unitaria, como si fuera de siempre hacer esto, ¿no? Entonces, también es importante, por ejemplo, en Sierra de Huautla, considerar, bueno, si nos están dando 10 permisos de caza, pues hay que considerar los obstáculos del acceso al mercado turístico, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo van a ser los ejidatarios de Ajuchitlán para informar? Pues tendrían que contratar a alguien, no sé, que haga redes sociales o algo así, o estar pagando pautas, diciendo, oye, pues tenemos 10 permisos para cazar venados cola blanca, valen tanto, vengan, acá los damos de comer, ¿no? Porque el técnico que está representando a la UMA, pues maneja otras 10 UMAs alrededor, ¿no? Entonces también hay que considerar mucho eso para echar a andar un proyecto de estos si lo que quieren es obtener el beneficio de los 10 o de los 15 permisos, ¿no? Esto va a traer más visitantes y por lo tanto va a favorecer el impacto que está teniendo en términos económicos la especie objetivo, ¿no? Del turismo basado en la naturaleza. Entonces, esta valoración creciente en algunos casos de, por ejemplo, de las ballenas o de las mariposas o de los venados cola blanca, eh, a veces ha tenido consecuencias contradictorias para las comunidades o para las especies, porque dice la vecindad, no me vas a dejar a mí cazar, pero a los ejidatarios sí, pues entonces cuando no me veas, yo voy a ir y voy a bajar a ese venado, ¿no? Porque yo tengo hambre. Cosas, por ejemplo, ¿no? O dices, pues yo estoy manteniendo mis oyameles en mi parcela, pero cuando llegan los turistas a mí no me dejan llevarlos a ver en mi parcela, ¿no? Entonces están los ejidatarios trayendo a la gente a mi parcela, obteniendo beneficios y yo no me estoy viendo beneficiado. Entonces, eh, aunque de alguna manera esta valoración de animales rentables, como las especies que hemos visto, se ha impulsado la conservación de sus hábitats, también se ha reducido un poco la presión ambiental, ¿no? O sea, ha generado problemas sociales, pero pues ha restado presión ambiental, lo que a lo mejor como biólogos solamente, o biólogas, pues estaríamos contentos, ¿no? De que están mejorando a veces las condiciones para las especies que tenemos visitación. Pues sí, pero también hay otros eh, componentes que debemos de tomar en cuenta para hacer este tipo de proyectos, ¿no? O ver otras aristas que puede llegar a tener, como las sociales, por ejemplo.
por supuesto que depende del bienestar y el éxito del proyecto de la obtención de los beneficios, ¿no? Si el ingreso turístico empieza a decaer, pues es probable que las poblaciones locales sigan, por ejemplo, en las ballenas, que no creo que decaigan a menos que caigan o sea, si mantenemos esta conservación, las ballenas van a seguir viniendo a las lagunas de Guerrero Negro y de San Ignacio por las condiciones que tienen para su reproducción, pero si dejaran de venir, pues van a dejarles de hacer caso, digamos, a las ballenas y van a seguir ellos mejor concentrados como les decía, en la langosta o en el abulón, que pues, les dan unos buenos dividendos, ¿no? Teniendo consecuencias negativas para unas especies que dejaron de tener el valor económico. Otra cosa que sucede mucho en mariposa monarca, nos comentaron, es que dicen, arajo, como dicen allá, nosotros estamos haciendo todo lo que los biólogos nos dicen, lo que el gobierno nos dice, estamos conservándolas, no tumbamos los árboles, a pesar de que podríamos vender la madera, no los tumbamos para que vengan las mariposas, pero cada vez que vienen los biólogos, los conteos de las poblaciones son menores, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pues si nosotros estamos haciendo las cosas bien, pues sí, pero como ustedes saben, las mariposas vienen también de otros países en los que pues a lo mejor no les gusta que haya asclepia, que es de lo que se alimenta la mariposa monarca, porque la consideran una hierba y entonces el uso indiscriminado de herbicidas y de pesticidas está disminuyendo las poblaciones de asclepia. Por lo tanto, no pueden alimentarse las mariposas monarca de la misma manera que antes y entonces sus poblaciones están declinando. Entonces, pues es un problema internacional esto, ¿no? El conservar la mariposa monarca, por mejor que hagan los ejidatarios sus labores de conservación en sus parcelas y sigan manteniendo altos niveles de marginación, pero pues si los otros países no hacen su parte, ¿qué podemos esperar, no? No creemos que el que se exploten actividades de turismo basado en la naturaleza va a beneficiar a la población en general. Tampoco es como la panacea, ¿no? Porque sí, en general, a excepción de Vizcaíno, hemos observado que se exacerban las inequidades, tanto entre los beneficiarios como en el resto de población, ¿no? Entre ejidatarios y avecindados, por ejemplo, ¿no? Eh, y a veces las estructuras administrativas tradicionales, también la toma de decisiones centralizadas, como les decía, las oficinas que están lejos luego de las zonas en las que se está ocurriendo, o sea, por ejemplo, las delegaciones de Baja California, pues están en La Paz, no están en Guerrero Negro, o la de acá de Sierra de Huautla, la delegación de Morelos, está aquí en Cuernavaca. Estamos pues a una distancia no tan considerable como la del Vizcaíno, pero pues no está fácil tampoco llegar, ¿no? Entonces las decisiones que se toman lejos de esas comunidades afectan a los dueños de esas comunidades y pues aquí no se pagan esos costos, ¿no? A lo mejor se obtendrán beneficios, pero los costos ambientales de las decisiones que se toman fuera no están llegando allá. Y esto de haber dicho que los ejidatarios son los únicos que pueden entrar al tema de la toma de decisiones en las sumas, porque son los usufructuarios, pues no está considerando que hay más población que podría beneficiarse, ¿no? Y que puede haber estos conflictos sociales. Lo que les he repetido, el apoyo y el compromiso institucional constante y la capacitación técnica tanto de los propios funcionarios como de los que están manejando el entorno ambiental en sus comunidades es fundamental para que el turismo basado en la naturaleza pueda gestionarse desde adentro de las propias comunidades, de la mano, si quieren, del conocimiento técnico académico de los técnicos de las sumas, pero que ellos también estás invirtiendo en las capacidades humanas, ¿no? En el capital humano local. Y bueno, creo que esto es todo de mi parte. Les agradezco mucho y estoy listo para preguntas. Gracias. Sí, te agradecemos mucho, Javier. Estuvo muy, muy interesante la conferencia. En un momento, la doctora Kathleen te va a hacer las preguntas. Sí, les comentamos que ya en Gracias este por, momento, adelante. este, déjeme ver sí. Pregunta Miriam Enriqueta si hay alguna posibilidad de hacer pequeñas pláticas de apoyo
como distribuir el trabajo, es decir, que algunos se dediquen a sembrar árboles de oyamel, otros a cuidar su crecimiento y así. O también auxiliar a las comunidades con asesorías jurídicas y de planeación para no perder los tiempos. Sí, por supuesto. Bueno, el manejo del bosque en particular, me imagino que es por la mariposa monarca, pues el manejo del bosque está en constante asesoría con CONAFOR, ¿no? Con la Comisión Nacional Forestal, en la que están todo el tiempo los técnicos capacitando a la población local para el manejo de sus bosques. Porque, bueno, no solo tienen este recurso, sino también tienen bonos de captura de carbono, por ejemplo. Entonces, lo que les ayuda mucho los técnicos es a enseñarles cómo, por ejemplo, cortar las ramas basales de los árboles ayuda a que el fuste se engruese y, por lo tanto, tengan una mayor captura de carbono, ¿no? Entonces, aumenta la captura de carbono y le pueden obtener más beneficios por este ingreso, ¿no? Entonces, o sea, en términos de gobernanza, pues hay muchísimas otras instituciones ahí, hay muchas instituciones de desarrollo social, tanto de muchas ONGs están metidas en este tema de enseñando a las personas mayores, por ejemplo, eh, hacer cosas como, no sé, servilletas, abordar servilletas o cosas así que ellas puedan vender al turismo que se acerca, no sé, bordan mariposas o servilleteros, hacen servilleteros con pedazos de madera y les hacen dibujos de las mariposas monarca y cosas así, ¿no? Pero les digo, uno de los problemas más graves es que cuando no están las mariposas monarca, las instituciones, pues normalmente, pues se alejan porque ya no hay, pues no hay para qué estar, ¿no? Entonces es algo que ha costado mucho trabajo de implementar este tipo de turismos. Okay. Diana Pardo pregunta, de forma personal, por su experiencia, el llamado ecoturismo, ¿qué costo-beneficio tiene? Supongo que dentro de esta cuestión o relación puede haber diferentes grupos con respecto a esta relación, ¿no? Ujú. Y si habría, en general, un interés por parte ha de ser de la población de conocer tanto la biología de sus recursos, así como el interés de recibir cursos, distintos tipos de cursos, ¿no? Administrativos y logísticos, ¿no? O, o de pequeños negocios para que no haya problemas entre los mismos pobladores. Uf, bueno, está complicado. Problemas entre los pobladores es muy difícil que los evitemos como no podemos evitar que haya problemas entre nosotros como biólogos o sea, esos problemas yo creo que siempre van a existir porque siempre va a haber quien vea el vaso más lleno en la otra persona que el suyo. Entonces, pero, y otra vez, depende mucho de la cohesión social que tenga, del tejido social de las comunidades, ¿no? Hay muchas comunidades, ellos son los principales que conocen sus recursos, las dinámicas que tienen sus recursos. Como les decía al principio, los propios ejidatarios cuando ven que hay menos venado, porque ellos todo el tiempo están caminando sus territorios para ir a sus parcelas, cuando ven que hay menos venado, bajan las armas, se ponen de acuerdo y bajan las armas porque dicen, espérense, ¿no? Se están bajando los niveles y luego no vamos a tener tantos permisos, por ejemplo, ¿no? Eh, y sí, yo creo que sí, o sea, que si el ecoturismo funcione o no, que no es turismo basado en la naturaleza, porque el turismo basado en la naturaleza, como les digo, son experiencias con alguna especie o con un hábitat en particular, pero que funcione o no depende mucho de muchos factores, del factor social, de la persona que esté a cargo del proyecto, por ejemplo, ¿no? Del profesionalismo de esta persona o de que caiga en buenas manos, en buenas comunidades este proyecto. Eso es fundamental. Entonces, no podría yo decir si funciona o no, depende mucho de los casos, ¿no? Y en ese sentido, Miriam Enriqueta comenta que realmente es complicado sugerir o planear algunas actividades personales
y es entendible, pero no se ve el bien común, ¿no? En ese sentido. Pues sí se ven, o sea, es que otra vez depende del proyecto, pero sí, o sea, al menos, por ejemplo, nosotros sí lo vimos en las ballenas, ¿no? Sí se ve un beneficio común, están contentas las comunidades, porque son muchos, ¿eh? Son varios ejidos y son muchos, es cómo están organizados, o sea, porque no solo obtienen beneficios los que están llevando por turno a recorrer a los turistas, que les dan propina y además de que les pagan su vuelta, pero cuando llega el turista, pues están que vendiendo las chelas, que vendiendo las carnitas, el pescado, entonces también obtienen eh, ingresos, ¿no? Y están organizados también de cómo hacen esto. Entonces, sí se puede obtener recurso, sí se puede conservar, pero hay que ser muy, muy cautos en que no es como una receta única, como lo ponía en las últimas diapositivas, o sea, no es así como la panacea. Decir, pues, porque luego pensamos, pues, ¿qué hacemos? Pues ecoturismo, turismo basado en la naturaleza, pues, tirolesas, ¿no? Pues no necesariamente va a funcionar, ¿no? En Claro. algunas comunidades puede que sí y en algunas otras no. Hay que dar mantenimiento, hay que dar seguimiento, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas a considerar. Ok. Y Alan Chavarría menciona o pregunta, ¿cómo lidian los ejidatarios con los depredadores naturales y las especies introducidas? Pues fíjate que ese es algo súper interesante. Con las especies introducidas, pues a veces son sus propios animalitos de compañía, ¿no? O sea, ellos siempre tienen perros, siempre tienen gatos, muchísimos, muchísimos. Estamos justo ahora haciendo campañas de vacunación, de esterilización, porque tenemos otro que está siguiendo, otra parte del proyecto está monitoreando el movimiento de los perros, estamos poniendo cámaras trampa para identificar cómo, cómo sobrelapan hábitat eh, mesocarnívoros con, por ejemplo, con perros, ¿no? Pero son perros que tienen dueño. Entonces, pues a veces estas propias especies exóticas, pues están asociadas a la gente, a las comunidades que viven dentro de la reserva, en este caso en Sierra de Huautla, ¿no? Entonces, pues que no les puedes decir que no tengan perros. Entonces hay que dar campañas de sensibilización, de, bueno, o sea, tenencia responsable, ¿no? Para que tu animalito no se vaya a pelear o no se vaya a contagiar o contagiar animales allá o contagiarse de animales por allá. O sea, sí, sí, es muy complicado esto de los, de los animales exóticos. Y en cuanto a los depredadores, pues como siempre traen una escopeta bajo el brazo, si ellos van caminando y nos pasó una vez que estábamos viendo unas guacamayas y entonces uno de ellos se tuvo que regresar a no sé por qué al ejido, a la población, y cuando regresó con donde estábamos nosotros estaba el vato blanco. ¿Y qué te pasó? No, no, ay, biólogo, dice él, ya la regué, ahora sí me van a meter a la cárcel. Y pues, ¿qué pasó? Pues es que yo iba caminando de regreso así y que doy la vuelta en el camino y papas, me sale un puma ahí enfrentito a, no sé, 3 metros mío. Y nos quedamos los dos viéndonos así con cara de, ¿y ahora qué hacemos? Y pues me dio miedo y pues saqué la escopeta que traía aquí, paz, y le disparé y le di. ¡Ay, qué menso! ¿Cómo crees? A ver. Nosotros luego pensamos como biólogos, no, a ver, llévanos, pues, ¿cómo crees que a ver? Pero el cuate estaba realmente asustado, decía, pues es que, ¿qué hacía, no? Entonces, al estar, pensemos las reservas de la biosfera que se están convirtiendo en cajas estanca, en las que van a ser los únicos sitios en los que existen los hábitats del puma, por ejemplo, en este caso, porque ya todo lo demás, todo Puebla, todo alrededor, pues ya lo devastamos, ¿no? Entonces, solamente va a quedarse ese área natural protegida de hábitat para el puma y pues todos los pumas que estén alrededor pues se van a tratar de acomodar ahí. Entonces, lo que creemos es que los conflictos, las interacciones negativas, digamos, entre la fauna silvestre y los humanos van a incrementar, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que intensificar acciones de educación ambiental para decir, bueno, qué pueden hacer en el caso de un encuentro con un puma, por ejemplo, ¿no? O también analizar otra de las cosas que nos llevó a hacer, por ejemplo,
fue la depredación, pero de cultivos por parte de los venados. Y se han puesto muchas acciones de conservación y todo, y ya han aumentado las poblaciones de fauna silvestre, pero ya nos están pegando a los cultivos. Entonces, lo que hicimos fue con un proyecto, unos estudiantes se dedicaron a estudiar las percepciones de los pobladores con respecto a estos conflictos, cómo perciben estos conflictos, y por otro lado, con otros estudiantes nos metíamos a las parcelas, hacíamos transectos y muestreábamos el daño real, ¿no? Contábamos cada mes, cuántas mazorcas habían, identificamos cuáles eran los daños junto con los ejidatarios, porque pues estarán de acuerdo que si los ejidatarios la gente que vive en las áreas naturales protegidas está considerando que las acciones de conservación han aumentado efectivamente a las poblaciones silvestres, pero ya les está pegando en su bolsillo directo, pues ya no van a querer conservar, ¿no? Ya van a decir, oye, ya estuvo hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, teníamos que hacer este estudio para ver que resultó ser 1% más o menos el daño. O sea, no tanto como ellos decían, no, si yo me descuido, arrasan con mi parcela. Y si había una parcela que estaba muy alejada del resto, que es así, pobre señor, le dieron en la torre a su maíz, pero porque estaba ahí metida en la selva. Las otras, como están todas juntas, pues se diluye bastante más este conflicto. Entonces, presentamos los resultados en las comunidades en las que lo hicimos y a veces los propios ejidatarios que nos acompañaban comunicaban nuestros resultados a la propia asamblea. Entonces, a través de ellos se enteraban de que pues, el daño no era tanto como nos habían comentado. Así que, bueno, pues ayudamos un poco a igualar esa concepción de naturaleza que pueden tener ellos con las de nosotros, ¿no? O de conservación. Es una pregunta muy interesante. Si podrías compartirnos tu correo electrónico Sí, por en el chat, supuesto, por favor, por si claro. tienen más preguntas. Por mientras te mandan saludos de la Sierra de Huautla por parte de Tonatiu González. Ah, gracias, Donativo. Ahí está mi correo. Gracias. Ana Cecilia Pérez pregunta cómo definirías el concepto de percepciones. Pues las percepciones es cómo concebimos algo. En el término en particular percepciones ambientales, esta concepción se va a basar mucho en la familiaridad que tengamos con un ecosistema natural, en cómo crecimos pensando en la naturaleza, cómo vivimos la naturaleza día a día, ¿no? En cómo va cambiando este entorno, cómo, por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis de, con imágenes de satélite sobre la vegetación que hay en la poligonal de la Sierra de Huautla. Desde aquí de la oficina hacemos todo el estudio y entonces vemos que la selva baja caducifolia primaria se está reduciendo, en términos generales. Pero si llegamos a Ixtlilco o La Tigra o no sé, y decimos, oye, ¿tú qué piensas que se está acabando la selva? Te van a decir que estás loco, ¿no? ¿Cómo se va a estar acabando? Dice, si tú tombas un árbol y salen tres, ¿no? O mire, biólogo, esa parcela que está ahí abandonada, la dejó mi tío hace 2 años, y mire ya cómo está llena bien feyota, dicen ellos, ¿no? Bien fierísima, dicen. Mire ya cómo está bien fierísima de que ya se llenó de matas, ¿no? Dice, se regenera. Entonces, la percepción que podemos tener nosotros desde una oficina es muy diferente de la percepción que puede tener la gente que vive todos los días allá. No quiere decir que alguno de los dos esté mal. Lo que pasa es que nosotros estamos percibiendo con un análisis espacial de toda la superficie de la reserva y ellos pues lo están viendo de lo que salen ahí afuera de su casa, de cómo se ve o de cuando se van caminando a sus parcelas, pues lo que ven, ¿no? Entonces, esta percepción depende de muchísimos factores. Edad, sexo, condición socioeconómica, de las realidades que podamos percibir. Por lo tanto, es fundamental conocer cómo perciben su entorno natural la gente en una comunidad rural en la que nos interesa hacer un proyecto, porque pues, si ellos no entienden como nosotros que
no sé, que la vegetación en general, o que hay que hacer algo para conservar a los venados, pero dicen, pero si venados hay muchos, o tejones hay muchos, pues entonces no vamos a poder empatar estas, como dice Leti Durán, estas naturalezas desiguales, ¿no? Esta diferencia en la percepción que tengamos cada uno de lo que es naturaleza o conservación o desarrollo sustentable o bienestar incluso, no vamos a poder llegar a empatar con ideas, ¿no? Eso es Pues, lo que creo yo. tienes varias felicitaciones por tu excelente charla. Y Muchas Saraí gracias. Vilchis comenta que dentro del Estado de México, los ejidos donde arriban las mariposas monarcas están en áreas con problemas de seguridad por la presencia de grupos armados. En tu Claro. experiencia, ¿cómo se podrían apoyar estos proyectos o qué medidas se han tomado en los ejidos donde has trabajado tú? Híjole. No, pues ahora sí me la pusiste difícil, compañera, porque eso es una realidad que estamos viendo cada vez más cerca en todos lados. Eh, Nosotros en Sierra de Huautla, pues ya hemos tenido también algunos sustos, eh, porque, o sea, y es gente a veces local, lo que sea, pero, eh, híjole, está muy complicado. Sí, lo principal, no registré tu nombre, pero lo principal es siempre llegar con las autoridades locales, a presentar el proyecto, a pedir autorización, siempre estar acompañado de gente local, siempre traer distintivos en la ropa, en camionetas, playeras, o sea, playeras, camisolas, gorras, lo que sea de universitarios, traer nuestras identificaciones de universitarios. Y si la comunidad te dice, no, pues ahorita no se meta por ahí o no se vaya para allá, no te metas para allá ni vayas para allá. Modificas tu sitio de estudio, pero, pues si te puedes hacer acompañar de algún ejidatario, siempre es mejor, ¿no? Claro. Y siempre la participación es importante como medida de seguridad, ¿no? Porque a veces, perdón, es que muchas veces llegamos a la parcela determinada, nos bajamos de la camioneta, a lo mejor el ejidatario, el dueño está abajo de un árbol viéndonos, ni nosotros ni nos hemos percatado de su presencia, nos ve que bajamos, que vamos con los alumnos o lo que sea, tomamos muestras, estamos midiendo atrás, nos volvemos a subir a la camioneta y nos vamos. Y es la parcela de alguien, ¿no? O sea, alguien es el dueño de ese recurso y no lo está viendo a lo mejor. Entonces, tenemos que pedir permiso a las autoridades, regresarle lo que estemos haciendo de estudios, aunque sea que estemos muestreando patas de araña, y a lo mejor les va a dar mucha risa que te cae que te pagan por hacer eso, o regresarles algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Platicar con ellos sobre lo que estamos haciendo, darles una charla ante la Asamblea Ejidal de lo que hicimos en sus tierras, ¿no? Creo que por ahí es la cosa, o Eh, que creo. Sí, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu excelente plática y agradecemos mucho tu participación Gracias por la invitación. y y gracias a los demás por asistir al seminario. Nos Sí, estamos muchas gracias. viendo. Saludos. Sí, mil gracias, Javier. Estuvo excelente la conferencia. Y bueno, Qué bueno. les queremos también invitar para el siguiente martes 23 de junio. Nos va a dar la conferencia el doctor Rogelio Carrera Treviño de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, él va a dar la conferencia sobre manejo y conservación del oso negro, ursos americanos en México, ¿no? Entonces también un animal que también tiene bastantes conflictos en esas zonas y va a estar también bastante interesante. Te agradecemos mucho, Javier. Estuvo muy interesante. De, okay. Te haré llegar tu constancia por correo, igual que el link de tu video. Sí. Mucho gusto. Gracias por la invitación, De Noé. contrario, Gracias. quédate. Hasta Catherine, luego. doctora, muchas gracias. Hasta Luego. luego.